Hola, bienvenidos a Referentes Podcast. Yo soy Atila. Yo soy Jackie y esto es un espacio producido por Las 3 AM. Bueno, ya estamos en el episodio 19. Jackie, ¿qué es eso que tienes ahí en la mesa? Bueno, me di cuenta que me gusta más escribir el guión así a mano. En computadora como que no me sentía tan cómoda. No sé, siempre me ha pasado eso. Sabes que la edad, cuando llega Atila, uno no puede hacer nada. Vieja escuela. La vieja escuela. Y estos son un poco de tachones, un poco... Pero bueno, me gusta, o sea, siento que fluyen muchísimo Más más las ideas orgánico. así. Sí, es más orgánico. Está bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy es el primer episodio, o llamémoslo también parte 1, de algo que YouTube le gusta llamar playlist, pero que nosotras podemos, no sé, llamarle de cualquier forma, porque es como un tema que es suficientemente extenso como para, primero, incluir entrevistas, que sabemos que ya las podemos hacer y queremos arriesgarnos a hacerlas, ya sea a distancia o como sea, y que además también es un tema súper extenso porque vamos a hablar de qué piden las jugadoras, pero es que cada federación y cada jugadora pide algo diferente, o sea, cada selección pide algo diferente a su federación y por eso quizás hoy no nos dé tiempo de hablar de qué piden todas las selecciones del mundo y dependiendo también de los procesos, porque ya hay algunos casos donde no es qué piden, sino qué pidieron y qué lograron. Entonces, hoy vamos a arrancar con esta primera parte de este episodio que queríamos hacer hace bastante rato. Sí, yo creo que mi motivación inicial para hacer este episodio es, no sé, pues, de repente uno está hablando sobre, no, que cierta jugadora quiere que no se juegue más en campos artificiales. Y siempre está el comentario de, ¿qué bolas? Piden cobrar lo mismo que los hombres, quieren Sí. cobrar lo mismo que Messi. Y es que, o sea, realmente nadie ha dicho esto. Nadie. Nadie ha pedido cobrar lo mismo que Messi, realmente. Mira, Entonces, ¿qué es lo que piden las jugadoras? Parece que hay que explicarse, entonces se los vamos a explicar. este tema despierta muchas opiniones. Hay quienes, creen que las jugadoras realmente están pidiendo ganar lo mismo que Messi, pero hay casos en donde se trata de dinero y hay casos donde no se trata para nada de dinero. O sea, el punto está en que a veces somos bastante repetitivas en esto, pero hay que profundizar mucho más allá porque siempre tendemos a pedir un cambio de director técnico o a pedir un cambio de nombres cuando realmente los cambios deben ser de estructuras y un cambio sistemático, porque en sí las mujeres tienen esta misma lucha en muchos ámbitos, o sea, no solo en el fútbol. Nosotras, porque Referentes Podcast habla de fútbol, vamos a hablar de lo que luchan las jugadoras para tener las condiciones necesarias para desarrollar su profesión, pero es que esto puede pasar en cualquier ámbito, le puede pasar a cualquiera como ingeniero, le puede pasar como contadora, como publicista, como lo que sea, en cualquier ámbito profesional, las mujeres siempre hemos tenido que estar en una constante lucha para obtener una igualdad de condiciones y poder desarrollarnos profesionalmente. Y que todo también depende del contexto, por ejemplo. O sea, vamos a empezar a hablar de, digamos que las únicas personas que yo conozco que han pedido cobrar lo mismo que su contraparte masculina, que no es Messi. Estamos hablando de la selección de Estados Unidos. Sí. Hay una declaración de Megan Rapinoe, que es casi siempre el captura que siempre me ponen para justificar el argumento de estos detractores, que yo los llamo así para no decirles otra palabra. Para ser decente. Entonces, lo voy a citar. Ella dice, hemos llenado estadios, batimos récords de audiencia y hemos vendido camisetas. Todas las métricas populares por las que somos juzgadas. Aún así, sigo cobrando menos que los hombres que hacen el mismo trabajo que yo. Ella se está refiriendo a la selección masculina de Estados Unidos. Se está refiriendo a Messi y a Cristiano Ronaldo. Claro. Y claro, esto fue en un momento en el que obviamente todavía no habían logrado el Equal Pay, que la lucha que ellas tenían mucho tiempo librando, fueron a juicio y todo, ganaron el juicio, recibieron una indemnización, lograron el Equal Pay y todo, o
suena muy bonito, pero realmente eso duró muchos años. O sea, habían federaciones que ya tenían Equal Pay antes que Estados Unidos, que son, digamos que, las que más se lo merecen. Entonces, no fue así como que tan fácil, pero bueno, el día que se logró fue una fiesta. Para entender un poquito lo que tanto hablamos de la estructura, a ver, es que Megan Rapinoe no puede pedir ganar lo mismo que Messi porque no se encargan de pagarle las mismas personas. O sea, estamos hablando de lo que las selecciones piden a su federación. Tampoco estamos hablando a nivel de clubes, porque este episodio puntualmente va a tratar de esto, pero como dijimos anteriormente, capaz en otro momento de esta playlist, en otro episodio, hablemos de clubes, quizá, pero en este caso queremos hablar de selecciones. Entonces, la federación de fútbol de tu país es quien rige tanto o sea, ya sea por lo menos aquí en Venezuela, fútbol playa, fútbol sala y fútbol campo masculino y femenino. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la Federación de Estados Unidos, estamos hablando del femenino y el masculino de Estados Unidos. O sea, no podemos hablar de Cristiano o de Messi porque no tiene ningún tipo de relación con lo que pueda estar pidiendo Megan Rapinoe. Cuando hablamos de lo que sucedió por lo menos con Estados Unidos, es que es un caso en donde hay varios casos en donde la selección femenina ha tenido un camino más, digamos, no sé, exitoso que sus compatriotas masculinos y en definitiva, simplemente por ser mujeres es que ganan menos. O sea, ahí es cuando tú te das cuenta de que el tema está en por ser mujeres, porque es lo que decía Megan Rapinoe. O sea, ya llenamos estadios, ya vendemos camisetas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya ganamos mundiales, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder estar no solo al nivel, sino hasta por encima? Porque el masculino de Estados Unidos creo que no ha hecho ni la mitad de lo que ha hecho el femenino. Entonces, pregúntatelo, ¿por qué ganaban menos y por qué estaban por debajo? Por su género, punto, final, por más nada, no hay otro tema, porque claro, hay casos en donde hablan y dicen, bueno, pero es que no pueden ganar lo que no generan. Ok, o sea, ahí podemos ir, pero es que hay casos donde sí lo generan y aún así no lo ganan. Claro. Y bueno, ya quizás superando el tema de Estados Unidos, porque vamos a adentrarnos en la diferencia entre lo que pedían las jugadoras de Estados Unidos y lo que piden el resto del mundo, que es bastante diferente. Voy a cerrar el tema de Estados Unidos con una frase que también dijo Margaret Purce, que me parece bastante aplicable al resto de selecciones. Ella dijo: nadie esperaría que una flor prospere sin agua, y aún así nuestra sociedad espera ver florecer a las mujeres en los deportes, a las que se les ha negado el agua y la luz del sol. Wow, qué poética. Uh-huh. Me encanta a ti la súper... Voy a leerlo aquí en mi Google Docs que yo hice con toda mi tecnología, copiando y pegando, y yo dije, disculpa, ¿me puedes dictar esta frase aquí que dijo? Pero bueno, sí, al femenino siempre se le exige más, dándoles menos. Todo esto también, a pesar de que teníamos tiempo queriendo hablar de este tema, también terminamos de tomar la decisión de hablarlo, porque recientemente las jugadoras de Jamaica se negaron a participar en una fecha FIFA que se aproxima, y es que las 23 jugadoras que no solo participaron, sino que hicieron historia en el Mundial del 2023, decidieron no participar en esta siguiente fecha FIFA, porque a pesar de que sí hablan de temas económicos, también hablan de un ciclo de maltratos. O sea, un ciclo de maltratos ellos le llaman a que ha habido una pésima comunicación, a que la forma en la que se les ha tratado no ha sido como profesionales. O sea, ellas hablan de que ellas necesitan ciertas condiciones para poder desarrollar toda su habilidad, que es realmente lo que ellas se tienen que dedicar, y se han tenido que dedicar a muchísimas cosas, además de a hacer su trabajo, que es jugar. Pasa que, bueno, en primer lugar, no les han pagado por su participación en el Mundial, y tampoco los bonos. No solo no le han pagado la participación en el Mundial, sino que tampoco les han pagado haber clasificado al Mundial, o sea, lo que llamaríamos el premundial. O sea, haberse clasificado, o sea, los partidos que se jugaron para clasificarse, tampoco se los han pagado. Recordemos que Jamaica es precisamente la selección que sacó a Brasil del Mundial, haciendo historia, llegando a los octavos de final, lo que ya les... A ver, los premios de la FIFA para el Mundial eran $30,000 solo por estar en fase de grupos, o sea, eso lo tenían asegurado todas, pero al clasificar a los octavos de final eran $60,000, lo que por correspondía jugadora, por jugadora. Y lo que pasó acá es que
en primera instancia, el presidente de la FIFA anuncia que va a pagar esta cantidad de dinero y se asumió, o yo no sé si él lo dijo textualmente o nosotros asumimos, que directamente la FIFA se lo pagaría a las jugadoras. Y bueno, todos nos emocionamos demasiado por eso. Y luego en pleno mundial sale la noticia, de paso que creo que Infantino no escogió como las mejores palabras para anunciarlo, decía como que nosotros no podemos asegurarnos de que las jugadoras vayan a recibir este dinero. Y fue como que, ¿qué? ¿Cómo que no te puedes asegurar de eso? Pero realmente lo que él quiso decir, yo soy la traductora, es que el canal era la FIFA se lo paga a la federación y la federación se lo paga a sus jugadoras. Entonces, de federación a jugadoras es donde se tiende a perder, donde empieza, entonces aquí es donde empieza la mala comunicación de la que se refieren las jugadoras de Jamaica, porque de paso de que no pagan tampoco hablan con claridad, hablan con transparencia y con el profesionalismo que estas jugadoras se merecen. Entonces a esto es lo que ellas les llaman también un maltrato y bueno, se negaron a jugar esta próxima fecha FIFA. Me parece que Jamaica tiene ya bastante tiempo. Además de que se negaron a jugarla, también pasa que, la federación decidió como que sancionarlas o inhabilitarlas, algo así. Sí. Entonces, como suspenderlas, algo así. Y, bueno, Y que mientras básicamente eso, algo similar le pasó a la selección de Canadá, por ahí por 2022, que ellas iban a jugar un torneo que se llama She Believes Cup, que es como un torneo amistoso, pero es bastante famoso en el fútbol femenino. Y, se le da cierta importancia, pues, a lo que me refiero. Y ellas no iban a jugar el torneo, se declararon en huelga porque no les habían pagado también unos partidos. De hecho, habían recortado recursos de la sección femenina. Dentro de esos recortes también no tuvieron amistosos antes del Mundial. O sea, no tuvieron una preparación paupérrima, pues, nula. Entonces, ellas se declararon en huelga a través de un comunicado. Y básicamente después, al día siguiente, 24 horas después, la Federación de Fútbol Canadiense puso un comunicado en que eso era ilegal, que no lo podían hacer, que las iban a sancionar, que iban a tener represalias, bla, 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 bla. Y ellas tuvieron que ir a jugar, tuvieron que presentarse, pues, básicamente, bajo coacciones y amenazas. Entonces, bueno, realmente ese problema actualmente todavía sigue. De hecho, durante el Mundial todavía seguía la disputa. Entonces, ¿cómo tú esperas que unos atletas se concentren en jugar el torneo más importante de sus vidas pensando en el futuro de su disciplina? Porque, la cosa también va más allá de las que están ahí, pues también piensan en el futuro. En Canadá tampoco hay una liga, las jugadoras tienen que ir a jugar a otros lados, a las universidades de Estados Unidos y, bueno, la que quiera ser profesional, bueno, buscarse la vida en otro lado porque en Canadá no tienen una liga profesional y a nivel de federación tampoco es como que le dan la importancia a una selección que ganó el oro olímpico en Tokio. Claro, entonces, y que dentro de todo es una selección que tiene unos nombres súper importantes para la historia del fútbol femenino. Y que ha dado resultados con nada. Y si te pones a ver, es un contexto bastante diferente al vecino, digamos así que de abajo, que es Estados Unidos. Y te puedes dar cuenta que lo que piden las jugadoras de Canadá y Estados Unidos es bastante diferente. Y lo que les estaba comentando, que durante el Mundial llegaron a un acuerdo provisional porque nosotros tenemos que seguir jugando. Estamos en pleno torneo, no podemos estarnos preocando por tu trabajo, estoy ocupada haciendo el mío. Entonces llegaron a un acuerdo provisional que era que las pusieron a elegir entre recibir el pago que les correspondía o recibir condiciones igualitarias, pues, igualdad de condiciones. Y bueno, en ese momento escogieron igualdad de condiciones, pero que eso no se iba a quedar así, que iban a seguir, pero de momento iban a concentrarse en el torneo. ¿A qué nos referimos con igualdad de condiciones, Atila? Porque, a ver, se puede malinterpretar de cierta forma, o quizás no se puede entender tan fácilmente qué me quieres decir con igualdad de condiciones. Y es que, viendo cómo es la carrera de una niña de 7 años que decide jugar fútbol, a la carrera de un niño de 7 años que decide jugar fútbol, desde muy temprana edad ya se notan todas las diferencias. O sea, empezando porque en los colegios, por lo menos hablando de aquí en Venezuela, en los colegios las niñas juegan kicking-ball y los niños juegan fútbol. O sea, ya por ahí ya se empieza a ver todo como y el niño bastante complicado. El niño que quiere jugar kicking-ball no puede. No se puede. Y, ya por ahí empiezan
hacer distintas las condiciones, o sea, el fútbol femenino, no solo en la Federación Venezolana. Lo que pasa es que yo hablo tanto de Venezuela porque es la que más conozco, o sea, me encantaría conocer mucho más de las otras federaciones, pero también cabe destacar que llenar esta hojita no fue sencillo, o sea, no es como que tan sencillo encontrar... O sea, resumirla, ¿quieres decir? No, encontrar tanta información, porque ¿cuáles son los medios que utilizan normalmente las jugadoras para hablar de esto? Ya sea entrevistas con algunos medios, comunicados formales a través de sus redes sociales. La selección de España utilizó una vía que ellas creyeron que era segura, que era un correo interno con la federación y luego terminó filtrándose, o sea... Pero realmente encontrar información que también sea veraz, porque también se habla mucho como que por comentarios, es complicado. Entonces, bueno, hablaba de que yo la que más conozco es la realidad de las futbolistas venezolanas y por eso siempre lo comparo tanto, pero en muchas selecciones, o sea, en muchas selecciones no hay la misma cantidad de competencias para femenino que para masculino. Y eso ya ahí no hay una igualdad de condiciones. Sí, pero es que la igualdad de condiciones yo creo que también es algo mucho más profundo. Por ejemplo, hablando de España, antes de que pasara esto de Rubiales con Jenny Hermoso, o sea, ya se venían exigiendo mejoras, es decir, mejor calidad de entrenamientos, profesionales mejores preparados, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos. O sea, durante el Mundial la Real Federación Española alardeaba de que ahora tenía nutricionista. Bueno, y esto me trae también a otra federación y otro tema. Bueno, ya hasta ahora hemos hablado de lo que pidieron en Estados Unidos, lo que piden en Canadá y lo que piden en Jamaica, y yo traigo también a colación lo que pidieron las jugadoras de Argentina cuando en 2019 sucede esta polémica en donde Vanini, pero es que se habla tanto de Vanini porque es la capitana, pero realmente venían otras jugadoras que compartían también su opinión. Y ellas hablaban de eso precisamente, o sea, realmente lo que estaba pidiendo Vanini y sus compañeras no era, a ver, lo que estaban pidiendo era como un cambio en su seleccionador, o sea, pero quizás no tanto desde... No, de que seas malo y quítenle la licencia y vótenlo. No, simplemente, mira, nosotras queremos trascender en el fútbol femenino y queremos ir un paso más allá de no se coman 11 porque no quiero, o sea, vamos a meternos atrás a defender porque no quiero que otra vez se coman 11 goles. O sea, estas son unas citas textuales que Vanini hablaba de que su entrenador se refería así a ellas antes de un partido. Entonces, si tú quieres trascender en el fútbol femenino, necesitas una mentalidad distinta a esta. Capaz esa mentalidad pueda estar en otra etapa del fútbol femenino, pero no en el fútbol profesional de una selección que busca trascender dentro de profesionales. Y eso era lo que pedían las jugadoras de Argentina en el 2019. ¿Qué obtuvo Vanini después de esto? La vetaron de la selección, no la convocaron más. Digamos que no tuvo el apoyo de su federación, porque si hubiese tenido el respaldo de su federación, hubiesen entendido lo que ella estaba pidiendo y no hubiesen pasado esos momentos que son fuertes para una jugadora y que hablábamos de que las carreras de las jugadoras tampoco es que sea tan larga y perder esos años es importante también para ellas, pues entonces hablamos también de lo complicado que es alzar la voz en este caso porque se pierden años importantes de su carrera. Entonces, bueno, precisamente lo que pedía Vanini no era un tema de sueldos o de dinero, sino precisamente lo que tú estás hablando, pues de tener profesionales que les permitan desarrollar y crecer en su carrera como futbolistas. Vanini tiene también una cita que yo la escribí textualmente, por eso me reía. Ahora para el Mundial del 2023, Vanini vuelve y cuando le preguntaban a Vanini sobre lo que ella opinaba de que la gente tenía como esa ilusión de que Argentina ganara, ya el Mundial masculino lo habían ganado, y que ahora ganaran el femenino también. Ella hace una cita que es importante traerla en este episodio porque dice, nuestro camino va por otro lado, porque los recorridos son diferentes. Y eso es súper importante. O sea, cuando hablamos de fútbol masculino y de fútbol femenino, es necesario separarlo porque cada uno tiene su historia por su lado, cada uno vive sus procesos por su lado. Y cuando hablamos de mejoras para el fútbol femenino, no estamos hablando de desmejorar las condiciones del fútbol masculino. O sea, una cosa no tendría nada que ver con la otra. Y por eso a mí a veces también me choca tanto cuando, hablando de Venezuela,
buscamos mejoras para el fútbol femenino y nos dicen, pero es que el masculino está peor, pero es que eso a mí no me tiene que hacer sentir mejor, o sea, que los que se tienen que encargar del masculino se encarguen del masculino y haya también una estructura para el femenino y que una cosa no le reste a la otra, o sea, es injusto que no se tomen o no se atiendan lo que se necesita que se atienda del femenino porque están ocupados con el masculino, por ejemplo. O sea, eso no es una igualdad de condiciones. Precisamente a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de que tengan una igualdad de condiciones. Y bueno, por eso me parece importante traer esta cita de Vanini, porque es eso, es importante entender que el femenino va por su lado, tiene sus propias historias, tiene su propia historia de lucha y de buscar las mejoras y buscar esa estructura que es tan importante para que se puedan desarrollar profesionalmente. ¿No? Y que también hay muchas veces, en muchos casos, los jugadores de la parte masculina apoyan estas luchas también de la parte femenina, como es en el caso de Canadá, pues que los jugadores también lanzaron su comunicado en apoyo a la lucha de la selección femenina. En Noruega también, cuando Ada Egeberg decide renunciar a la selección hasta que no se dieran los cambios que ella necesitaba para el desarrollo del fútbol en Noruega, y a lo que la Federación de Noruega respondió después, equiparando los sueldos entre ambas selecciones, y ella como que, bueno, ajá, muy bien, pero no se trataba de dinero. Y, o sea, ella se refería a mejora de condiciones, de estructura y de todo esto, que mientras no lo tengan, bueno, igual no voy a volver. O sea, es como que, muy bien, pero no era por ahí. Al final, ella termina volviendo para el reciente mundial y, bueno, igual se nota un poco como que todavía hay cosas que mejorar allí, pero ella hizo su lucha ella sola. Ella misma sola renunció y no fue más. Y, bueno, lo logró básicamente ella sola. Y a veces las jugadoras tienen que entender que, bueno, en el mundo en el que estamos, tienes que luchar para conseguir las cosas. Por eso a veces me pregunto, ¿qué piden las jugadoras de Venezuela? Bien. ¿Qué piden las jugadoras aquí? Y no estoy hablando tanto como que de las seleccionadas, ¿no? Hablo de las jugadoras que hacen vida en Venezuela. A veces me pregunto por qué ninguna dice nada, por qué nadie se pronuncia a, por ejemplo, la calidad del torneo, la cantidad de partidos que se juegan, el trato que les dan los equipos. Yo sé que es muy complicado hablar porque hemos visto a lo largo de este episodio y en episodios anteriores que las represalias evidentemente están, pues, y no hay como que algo que se pueda hacer al respecto, pero al final, si no lo hacen ellas, ¿quién más lo va a hacer? Es muy densa la pregunta que haces porque Y polémica, yo creo también. Sí, yo creo, o sea, primero, habiendo estado dentro del fútbol femenino en Venezuela hace bastantes años, ya no tanto, y también estando ahora cerca de muchas jugadoras, yo creo que hay un tema de conformismo y de desconocimiento. O sea, por eso muchas veces cuando nos decían, ¿por qué Referentes Podcast no hablan más del fútbol femenino en Venezuela?, nosotras respondíamos que es necesario que nuestra ventana de FUTFEM Venezuela vea un poquito más de lo que es el fútbol femenino internacional, porque es necesario que conozcan y que tengan esas referentes del fútbol femenino. O sea, yo creo que las jugadoras de Venezuela actualmente no conocen lo que podrían tener, creen que tienen lo que merecen, que me parece ese es el caso más triste de todos, porque merecen muchísimo más, porque ya lo hemos dicho millones de veces, talento sobra aquí en Venezuela. Pero también es como un discurso de conformismo en donde básicamente tienes que agradecer que tienes agua fría en los entrenamientos. Pues básicamente también agradecer que tienes un autobús para ir y viajar, tienes que agradecer que estás viajando una noche antes a tener el partido, tienes que agradecer que te están dando el almuerzo. O sea, básicamente las jugadoras agradecen un sueldo, así sea de 100 o 200 dólares mensuales. Y sí, el fútbol es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. O sea, eres la crack del equipo. El fútbol femenino en Venezuela está en etapa de crecimiento y todo. Pero es que estaría en una etapa de crecimiento si hubiese un plan para que esa etapa de crecimiento
se notara, ¿sabes? No sé si me Sí, estoy dando a sí, entender, sí, como sí. el plan de Chile para la profesionalización, que un año son tantos contratos, al otro año siguiente son tantos contratos y así, un plan, pero que no hay un plan para ese crecimiento del que tanto te dicen, no, espérate, que es que el año que viene va a ser mejor y parece que es hasta peor. Sí. Entonces, eso también lo fomentan mucho los clubes. O sea, yo no culpo para nada a las jugadoras porque no hablen o exijan más, porque, como tú dices, pues las convencieron de que tengan un todo con agua, tengan un termo con agua fría y con hielo, o sea, eso es suficiente para ellas, o sea, no te puedes quejar de que tengas, no sé, una encaba para que viajes a tu partido, eso es suficiente y no tiene que ser así. Y bueno, o sea, a ver, que yo me acuerdo una vez que hicimos un tweet, creo que lo hice yo, sí, desde mi cuenta, en donde yo etiquetaba a alguien de la directiva de un club. Y por DM me escribió un fanático de ese club diciéndome, mira, pero no etiquetes a la directiva porque ya ellos están dando mucho y si tú más bien los etiquetas van a ver como que el femenino es un problema y es peor y tal. Y imagínate si ese soy yo desde mi posición, que me sentía hasta culpable y que, uy, no, imagínate cómo se me ocurrió venir a decir que cómo era posible que jugaran en esa cancha. Imagínate lo que puede sentir una jugadora que básicamente su carrera depende de eso. O sea, el miedo es enorme para hablar. Yo creo que aquí en Venezuela sí es necesario que las jugadoras entiendan esta realidad, pero también la van a ir entendiendo a su medida y cuando la tengan que entender, pues para que las cosas cambien. Pero por los momentos lo que reina es como un miedo a que no se tomen... A ver, mira, por lo menos tienes el termo de agua, ¿sabes? O sea, Es que ese miedo a que te perjudiquen, digamos que a corto plazo, ese miedo te perjudica a largo plazo. claro. Porque, o sea, si un torneo serio como destacas y cómo sales de aquí, porque al final esa es la meta de todas, ¿no? Salir de aquí, conseguirte un contrato en otro lado y que te traten un poquito mejor, con mejores condiciones un poquito mejores, ya sea en la Liga de Ecuador, en la de Colombia, en la de... No, ahí si la pegaste para el techo, para la Liga de Brasil. Entonces... Sí, O bueno, capaz pero en España también. eso también es como que qué piden las jugadoras de Venezuela en cuanto a clubes, pero en cuanto a selección, yo creo que también hay algunas cosas que pedir, porque por ejemplo Venezuela se baja de los Juegos Panamericanos, Venezuela no va a jugar la próxima fecha FIFA, y entonces pareciera que porque hubo una fecha FIFA aquí en Venezuela, hay que agradecer y aplaudir a la Claro, no federación se puede que pedir está nada, tratando no, pero- perfecto. Entonces, si precisamente este episodio va a tratar de las selecciones a su federación, creo que Venezuela en el femenino a su federación también tiene cosas que pedirles, aunque parezca que no, aunque veamos que están haciendo módulos sub-17, que están haciendo tryout en Estados Unidos, que están haciendo, que están trayendo a las jugadoras, que están trayendo a la selección aquí a Venezuela. Bueno, de hecho hicimos un video, lo pueden ir a ver en nuestro canal, de lo que fue la experiencia de vivir la fecha FIFA aquí en Venezuela, una cosa que hace esta federación y que lo bueno se aplaude y se ha aplaudido desde siempre, pero que lo malo también se tiene que señalar. Yo creo que y dijimos que no íbamos a hablar tanto de Venezuela, yo creo que la selección también tiene cosas que pedir. Entendemos que es complicado, pero aunque parezca que no, creo que sí tienen cosas puntuales que pedir en cuanto a mejoras, pues de condiciones, a que haya más competencias, a que no nos bajemos de las pocas competencias que tenemos. Que se aprovechen las fechas FIFA, porque al final todos nuestros rivales directos aquí en Sudamérica las aprovechan. Claro. Creo que la única selección, aparte de Venezuela, en esta fecha FIFA que no va a haber actividad es Uruguay. Y, o sea, Eso no nos tiene que hacer sentir mejor claro, porque para nada. precisamente el técnico de Uruguay en esa rueda de prensa de ese amistoso que se jugó aquí estaban hablando de que ellos no tuvieron preparación previa a esos amistosos. Les preguntaban que cuál era la diferencia del primer amistoso y el segundo y ellos dijeron un entrenamiento que pudimos tener en el medio de esos días de descanso, porque anterior a eso la selección de Uruguay no había hecho módulos de preparación para esa fecha FIFA y prácticamente se reunieron en el aeropuerto antes de venir acá. Eso entonces no nos tiene que hacer sentir mejor que Venezuela y Uruguay sean las únicas por fuera, porque luego cuando viene la Copa América y no nos clasificamos al Mundial, ahí sí salimos todos a señalar a las jugadoras y decir es que no pueden ni siquiera ganarle a tal, es que no pueden ni siquiera... Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros previamente a esa Copa América para prepararnos? O sea, bueno, mira, bajarnos de competencias. No aprovechar las fechas FIFA, no jugar amistosos, o sea, no estamos haciendo
prácticamente nada para mejorar, digamos, el fútbol en Venezuela. Más bien parece que retrocedemos. En algún momento, Deina Castellanos pidió, digamos, igualdad en un video que sacó la Federación de Corazón Vinotinto anunciando su proyecto de Corazón Vinotinto. Ella allí como que, digamos que señaló que aparecía más ella y resaltaba como la importancia de sus compañeras. Y también en los Juegos Centroamericanos, Deina, ¿te acuerdas que le decían, creo que Lady Duchas? Porque habló de que las condiciones de los Juegos Centroamericanos no eran óptimas para ellas como profesionales. Porque Claro, se jugaba casi que al mediodía, en cancha de grama artificial, las duchas no tenían agua, etcétera, etcétera. Entonces ella señaló eso y bueno, como siempre hubo gente que salió a señalarla a ella por haber dicho esto, pero bueno, tú preguntabas. Comentarios así como que, ay, como juegas en Manchester, se te olvidó de dónde vienes. Es que no tienes que jugar en canchas de tierra toda la vida, porque si no, entonces, ¿qué significa eso? No entiendo. Bueno, entonces tú preguntabas, ¿qué piden las jugadoras de Venezuela? Hasta los momentos tenemos de precedentes esas dos peticiones de Deina Castellanos y Fabiola Solórzano, que esto es a nivel de clubes, no a nivel de selecciones. Después de jugar la semifinal ante Táchira en San Cristóbal, denunció las condiciones de la cancha y, bueno, también como que empatizó con sus compañeras del Deportivo Táchira porque prácticamente las mandaron a jugar en esa cancha porque querían, porque canchas en San Cristóbal hay, simplemente no para el femenino, pues. Entonces, Fabiola Solórzano en su cuenta de Instagram, digamos que lo dijo, pues, porque es que el punto está en eso, pues que si no se dice, ¿cómo nos enteramos? Porque tampoco es que haya habido una transmisión, por ejemplo, para saberlo. Y esto también me hace hablar de lo que piden las jugadoras en Sudáfrica. No sé si te acuerdas de que antes del Mundial se temía que Sudáfrica hiciera un boicot en ese primer partido porque ellas iban a jugar un amistoso previo al Mundial y se negaron a jugarlo porque, o sea, a 15 días para el Mundial las mandaron a jugar en una cancha que era más fácil lesionarse que ganar. Entonces, bueno, ellas decidieron no hacerlo porque, bueno, porque era un riesgo, pues, o sea, podían fácilmente perderse el Mundial por un amistoso en donde no te dio la gana de conseguir una mejor cancha, pues. Y bueno, eso es lo que pidieron en ese momento las jugadoras de Sudáfrica, entre otras cosas, porque también hubo un caso, recuerdas que luego de que anunciaron los $30,000 para cada jugadora, ellas dijeron que tenían que incluirlo dentro de su contrato y básicamente pagárselos o garantizárselos desde antes de ellas ir al Mundial. Y tú me acuerdo que dijiste, bueno, por algo será, o sea, ellas sabrán por qué lo piden y conocerán o sea, con quién están tratando como para pedirlo. Y bueno, fíjate, ahí está lo que pasó con Jamaica, o sea, capaz si ellas también hubiesen tomado esas provisiones que tomaron sus compañeras de Sudáfrica, no estuviesen pasando por lo que están pasando actualmente. Entonces, cada jugadora, cada selección sabe cómo tratar a su federación y sabe qué exigirles porque es que al final ellas están allí desde hace tiempo, ¿no? O sea, hay jugadoras que llegan a su selección desde muy temprano, o sea, siendo sub-15, siendo sub-17 y ya saben más o menos cómo son las condiciones porque sucede que te mandan a unos juegos y te dicen que te van a pagar así sean $500 por participar y luego no te los pagan. Entonces ya cuando profesionalmente te toca un mundial, mira, tú te curas en salud prácticamente. Bueno, también digamos que para hablar un poco, que lo hablé por encimita, de lo que pasa en España, ellas, como ya dije, ya llevaban ya rato hablando sobre ello, de que querían ese tipo de mejoras, tanto de logística también, mejores canchas donde entrenar, mejores equipamientos para entrenar, mejores logísticas en los viajes, o sea, que si tienes que viajar a jugar a Italia desde España, no busques la ruta más barata y la más larga, sino que la mejor opción para que estén más descansadas y con un mejor rendimiento. Y todas esas cosas de las que hablamos de igualdad de condiciones. Hace poco le hicieron una entrevista a Aitana Bonmatí en la que decía textualmente que no se trataba de dinero, que ellas obviamente no pueden pedir cobrar lo mismo que los hombres, lo que estaban pidiendo eran mejores condiciones.
Y tú te metías en los comentarios y era como que la gente para no sabe leer. No O sea, lee, sí. o Comprensión leen, lectora cero. o leen lo que quieren leer, entienden lo que quieren entender, pero, o sea, respondían como que, no, ustedes no pueden cobrar lo mismo que los hombres. Ajá, eso es lo que ella acaba de decir. Pero leíste todos los demás que estaban pidiendo. O sea, no, hay gente que simplemente no lo quiere entender porque, bueno, le gusta ser hater y ya, no sé, supongo. Yo creo que también es como una mente completamente cerrada, o sea, es como que si tuviesen una barrera que no les permite ver un poquito más allá, o sea, por eso resalto tanto el tema de, ok, pedir cambio, no sé, de técnico o cambio de no quítenle la banda de capitán a este y póngansela a este, o sea, realmente siempre hay que ir un pasito más allá y ver si sistemáticamente o si la estructura está favoreciendo a que se ganen torneos, porque partidos, bueno, se pueden ganar, pero para poder ganar torneos, para poder clasificar un mundial, hay que tener proyecto, hay que tener estructura, hay que tener mucho más que un buen jugador, una buena jugadora, una buena capitana o una buena DT, o sea, hay que tener más que eso, hay que ir un poquito más allá. Entonces, sí, hablar de dinero, bueno, el dinero ayuda en bastantes situaciones, ayuda para bastantes cosas, pero es que pedir dinero es pedir que las cosas se solucionen para ti, personalmente, pero si tú quieres que se solucionen para el fútbol femenino y para la selección de tu país, tienes que pedir más que dinero, o sea, lo que hay que pedir es un poquito de trabajo, creo que yo. Bueno, Que y es la a raíz palabra. de que ganaron el Mundial, ellas pudieron como que plantarse con más fuerza, pues, para exigir los cambios. Y de hecho, exigieron un montón de más cosas, como también remover a personas que lo que hacían era perpetuar tratos misóginos a una selección de mujeres, ¿sabes? Entonces, han ido logrando algunos de esos cambios gracias a que ganaron el Mundial. Es como que, imagínate que la selección de Estados Unidos no hubiese ganado 4 mundiales, sino, no sé, 2. Capaz no hubiesen logrado todavía el Equal Pay. Entonces, como que si, lo que siempre también venimos hablando, pues que hay que como que sobredemostrar que tú lo vales para que te lo den. Y esa manera es siendo la mejor del mundo, porque si no, no te van a escuchar. Sí, entonces es como, a veces para otras selecciones que no son Estados Unidos, que no son España que acaba de ganar el Mundial, que no son Inglaterra que ganaron la Eurocopa, es más complicado. Claro, por lo menos para Jamaica no bastó la super hazaña que hicieron en el Mundial y todavía tienen que estar con estos temas. Mira, estas luchas y estos temas son cosas que duran años, que desgastan energéticamente, o sea, que hacen que de alguna forma te desgastes más allá de lo que ya te desgasta tu profesión. Nadie está obligado a tomar esta lucha, pero bueno, es la realidad del fútbol femenino, o sea, es historia del fútbol femenino y es algo que han tenido que vivir todas. Nosotras aquí hablamos de Jamaica, hablamos de Sudáfrica, de Argentina, hablamos de España, de Canadá, hablamos un poco de Noruega, hablamos de Venezuela, pero nos faltan tantos países por Colombia, mencionar. por ejemplo. Nos falta tanto que profundizar porque quienes ya tienen empezaron no teniendo absolutamente nada y tuvieron que tener estas conversaciones incómodas. Inglaterra, tuvieron que tener estas peleas que, bueno, que nos tocan. ¿Por qué? Porque somos mujeres. Y Punto. tuvieron que sufrir sus respectivos vetos algunas jugadoras y, bueno, sacrificar muchas cosas personales también por un bien común o un bien de las futuras generaciones, porque Estefanía Banini, ahorita después del Mundial, dijo que ya no va más con la selección. Y no porque no tenga físico, porque no tenga el talento, porque no tenga las ganas, sino que ya está, o sea, ha sido un proceso muy desgastante para ella, pues. Y simplemente es como que, bueno, yo llego hasta aquí, ahí se ven, que les vaya bien. Sí, es que de hecho cuando la selección de Sudáfrica pasó esto que acabo de mencionar sobre el amistoso y sobre las exigencias que tenían respecto al pago, su federación las trató de mercenarias, o sea, también lo que reciben estas jugadoras que deciden hablar no es sencillo. Sabemos que a veces los comentarios pueden ser bastante crueles y el público puede ser bastante, la prensa puede ser también bastante cruel. Lo cierto es que, hablando otra vez ok, porque por lo menos aquí en Venezuela el fútbol masculino también todavía está en ciertas luchas y en ciertas cosas porque por lo menos la liga no está en las mejores condiciones del mundo, pero
muchísimo mejor que el femenino está. O sea, de eso también tenemos que estar claras. Y la liga, digamos que sus problemas también vienen de la propia corrupción de los propios dueños de los clubes también. O sea, no es como que sistemáticamente le están metiendo el pie para que se caigan, ¿no? Sino Sí, que es lo que hablábamos. O sea, una cosa, ok, ¿por qué tiene menos el femenino? Es por un tema de género. O sea, porque más allá de eso, no es por cuestión de corrupción, no es por cuestión de que, no, o sea, de que hay la situación del país, que también a veces se agarran bastante de eso. No, es que simplemente al momento de destinar recursos, al momento de destinar tiempo, de destinar trabajo, de destinar profesionales, de crear una estructura, estamos completamente acostumbrados y hemos normalizado por completo que al femenino se le dé menos. O sea, yo he escuchado comentarios de personas que siguen el fútbol femenino y ha sido como que, sí, bueno, pero es que el masculino me gusta más, o es que el masculino esto, y eso es súper válido, o sea, eso está genial, es lo que precisamente hablamos, o sea, no estamos hablando de quitarle a uno para darle al otro, pero también hay que pensar en las jugadoras, ¿no? En su carrera profesional, en lo que ellas también merecen para poder desarrollarse, porque es y que completamente tenga injusta coherencia con lo que tú como aficionado también le exiges. Sí. Porque, o sea, no clasificamos al mundial y eso fue una catástrofe. Y no te paras a pensar de qué le estás exigiendo a las jugadoras y qué nos le están dando. Y para algunas personas es como muy complicado exigir cosas a las federaciones. O sea, yo creo que históricamente se ha demostrado que uno no puede confiar del todo en las federaciones. Pero aquí en Venezuela parece que si tú dices algo a mejorar de la federación, te caen encima un montón de dolientes porque el masculino está teniendo buenos resultados ahorita. Y es como que, ajá, y entonces que tiene que ver es una cosa con la otra. Ajá, muy bien, pero ¿y las cosas que se están haciendo mal del otro lado qué? Claro. Las ignoramos entonces porque el masculino está yendo bien. O sea, nosotras éramos las primeras que en el 3-0 ante Chile estábamos gritando y celebrando como unas locas porque amamos el fútbol más allá de si es masculino o de si es femenino. O sea, nosotras también seguimos el fútbol masculino y también es nuestra selección y también la celebramos de esa misma manera. El punto está en que pareciera que de aquel lado hacia acá no es lo mismo. O sea, como que si a las personas que regularmente siguen más al masculino les costara entender esto y exigir esto también. O sea, no estamos para nada pidiendo que se le quite a unos para darle al otro. O sea, y creo que nunca ninguna de las personas que ha luchado por el fútbol femenino en todos estos países lo ha querido así o lo ha pedido así. O sea, lo que también con este tipo de episodios queríamos llegar es que cuando tanto hablamos de lo que se le tiene que exigir a la federación, no somos las únicas que lo hacemos, ni somos las únicas que lo hemos hecho a lo largo de la historia. O sea, todas esas personas que están allí en ese mural de referentes, todas esas referentes que nosotras vemos y que admiramos, en algún momento tuvieron que hablar de esto, en algún momento tuvieron que tener esta conversación. Entonces, para poder hablar de fútbol femenino hay que entender la historia del fútbol femenino, y la historia del fútbol femenino es esto. O sea, digamos que por eso tanto hablamos y exigimos a la federación, porque es el único ente al que le podemos exigir. O sea, ya a la jugadora se le exigió suficiente, ya al cuerpo técnico se le exigió suficiente, y sí hay que hacer cambios, que se hagan, pero también hay que hacer cambios más profundos. Esta es solo la parte 1, o sea, nosotras aquí nada más hablamos de algunas selecciones. Cuánto me encantaría, y aquí está, de una vez lo pido, me encantaría hablar con jugadoras, ya sea retiradas o activas, de Chile, de Colombia. Me encantaría tener la oportunidad de poder hablar con jugadoras de España, De Paraguay, de Perú, para de saber cuáles han Argentina. sido sus luchas, para saber cuáles son sus condiciones, y para que, entendiendo esas condiciones, veamos qué podemos aplicar y qué podemos mejorar aquí en el fútbol venezolano, porque al final de todo esto, ¿qué queremos nosotras? El crecimiento y las mejoras para el fútbol femenino. No vamos a andar señalando por señalar ni criticando por criticar. O sea, No está mal exigir a las federaciones. O sea, de verdad, históricamente se ha demostrado que hay que exigirles siempre. Y bueno, no descuidarlos, porque a veces uno se voltea y empiezan a hacer desastres. Entonces ellos hay que cuidarlos, hay que estar pendiente de ellos y lo que hacen. claro, sí, porque digamos que
es muy fácil desviarse cuando están allí. Y bueno, y si tanto nos esmeramos para hablar de lo positivo, también hay que esmerarse para poder hablar de lo negativo. Agradecerle a las personas que hacen posible que Referentes Podcast sea un espacio para poder hablar de esto. Agradecerle a DIFEM por querer implementar el nuevo fútbol femenino aquí en Venezuela, que es tan importante. Agradecerle a Vergara por trabajar tanto por el fútbol femenino en Venezuela. Y el fútbol en general también. Y también a RM Sports, porque bueno, te permite tener la camiseta de tu referente en cualquier lugar donde sea que tú estés. Y hay gente que dice que no se venden. Yo creo que se ha demostrado que sí. Bueno, tendríamos que preguntarle a RM. Y bueno, también agradecerle a todo el crew por nuevamente decir que sí y estar aquí presentes en Referentes Podcast. Agradecerle a las 3 AM por producir este espacio y hacerlo tan bonito. A todos ustedes por sus excelentes comentarios, por suscribirse, por darle like, por seguirnos en nuestras redes sociales, por comprarse las camisetas. O sea, qué lindo cada vez que recibimos un mensaje de alguien que quiere su camiseta de Referentes. Y bueno, es muy gratificante saber que a ustedes les importa este proyecto, que ustedes están aquí porque quieren saber muchísimo más de fútbol femenino. Si te gusta, Suscríbanse, dale like, compártelo, síguenos en Twitter, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok. ¿Qué me faltó? coméntanos, cuéntanos de qué otra selección quieres saber, qué es lo que piden, que nosotros haremos el trabajo de investigarlo, porque esta es solo la parte 1 de qué piden las jugadoras. Coméntanos qué es lo que pasa en tu país, si tú tienes más información que la que nosotros pudimos acceder, porque bueno, sabemos cómo es en el mundo del fútbol femenino el manejo de la información, así que chao. Bye.